Buenos días, para mí es un placer estar participando de este curso en un tema tan relevante que además ha ido cobrando mayor fuerza en los últimos años, que efectivamente, como se ha señalado, a partir del 2017 en adelante en la región se empieza a hablar del tema, pero ya ha habido algunas discusiones previas sobre la materia, de pronto no tan relevantes y focalizadas como las que tenemos ahora, pero sí creo que han servido como un precedente para poder discutir con mayor profundidad esta relación intensa entre derechos humanos y corrupción, y en particular la gran corrupción. Se ha debatido, y todavía por ahí hay un espacio abierto para el debate respecto de si vivir en un mundo sin corrupción es un derecho humano o no. Es decir, si el solo hecho de que no exista la corrupción, en particular la gran corrupción, es un derecho fundamental de las personas, ¿no? Curiosamente, un país como Guatemala tiene en su texto constitucional el derecho constitucional de los guatemaltecos a vivir sin corrupción, lo cual parece una ironía, sobre todo después de los gobiernos que han tenido, en particular el de Jimmy Morales y lo que hicieron con la CICIG, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Y el otro debate que ha ido tomando cuerpo en los últimos años también es si cuando se crea la Corte Penal Internacional, con el Estatuto de Roma, la corrupción debió ser incorporada, en particular la gran corrupción, como un crimen de lesa humanidad, lo cual en esencia tiene que ver, por supuesto, con los derechos humanos. Ninguna de las dos propuestas o ninguno de los dos debates prosperó mucho, en algunos casos el de la Corte Penal Internacional por razones técnicas y por supuesto porque hay una resistencia de los estados a incorporar a la corrupción como un elemento, un crimen de lesa humanidad. Imagínense ustedes, si los estados han sido resistentes a que se les pueda abrir investigaciones por genocidio, que es un delito gravísimo, ¿cómo van a ser proclives a que se les ponga una espada de Damocles por el tema de corrupción? Si casi todos los estados o los gobiernos, por lo menos en esta parte del mundo, de alguna manera tienen compromisos con la corrupción. Entonces es muy interesante que en los últimos tiempos se hayan avanzado algunos espacios. No sé si podemos ir poniendo la presentación para repasar algunos de esos elementos. De hecho, es interesante que el alto comisionado, en este caso la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, ya esté empezando a incorporar análisis en sus informes sobre el tema de la corrupción, y sabemos que el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, ha dispuesto la creación de un grupo de trabajo para ver cómo se establece esa relación. Y por otro lado, han habido ya en el marco de Naciones Unidas distintos momentos en el que se han creado equipos para debatir esta relación entre corrupción y derechos humanos. Sin mayores avances significativos, sabemos de buena fuente que cuando se ha propuesto un avance más frontal en esta materia, ha habido pues siempre el temor diplomático de decir, bueno, la corrupción es un tema que roza con la política, Naciones Unidas no se quiere meter en la política interna de los países, entonces es preferible no avanzar con mucha energía, pero esperamos que en los próximos tiempos eso cambie. Y en el ámbito regional, más bien, sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del informe sobre Guatemala y la CICIG, a raíz de una medida cautelar que se le planteó, ya elaboró una primera referencia sobre la relación entre corrupción y derechos humanos, luego avanzó en otro informe sobre pobreza y corrupción también en esta materia, y finalmente está el informe que ha mencionado Merchi, de diciembre, del 6 de diciembre del año pasado, está fresquito todavía, que se titula Corrupción y Derechos Humanos. Entonces, algunas ideas en torno a eso es lo que yo quisiera compartir ahora. En primer lugar, cuando hablamos de corrupción y derechos humanos, no quiero entrar en el falso debate si lo que es relevante aquí es la gran corrupción o la corrupción cotidiana, la corrupción de pacotilla. Ambas son negativas,
ambas tienen afectaciones a los derechos fundamentales de las personas, ambas tienen un impacto en la pobreza, en la inequidad, en el recorte de los derechos, acceso igualitario a la justicia, pensemos en cualquier derecho humano. Sin embargo, la gran corrupción, y esto ya es un tema estratégico, no es conceptual ni sustantivo, pero sí es un tema estratégico, la gran corrupción es, sin duda alguna, la que mayor impacto tiene en los derechos fundamentales. Entonces, preguntémonos, ¿qué es la gran corrupción? En primer lugar, ¿es un nuevo fenómeno o siempre ha existido la gran corrupción? Transparencia Internacional, ya en el año 2006, como señalaba bien Merchi, ensayó una primera definición sobre corrupción que después hemos actualizado hace algunos años cuando Merchi y yo estábamos precisamente en la dirección de la organización. Pero no quisiera agotarme en las definiciones, sobre todo en materia de corrupción hay muchas definiciones. La más conocida y la más corta es la de Transparencia Internacional, cuando recién fue creada la organización, que dice que la corrupción es el abuso del poder confiado para un beneficio personal, pero eso explica poco de la naturaleza de la corrupción. Entonces no tiene mucho sentido y de hecho verán ustedes que ninguno de los tratados internacionales en materia de corrupción entra a definiciones, porque hay múltiples maneras de definir la corrupción, desde una perspectiva jurídica, económica, política, criminal, etc. Yo lo que he reseñado aquí, en primer lugar, son los elementos fundamentales que podemos sacar de una definición que trate de describir qué cosa es la gran corrupción. Lo que está claro es que cuando hablamos de gran corrupción estamos hablando de tres elementos fundamentales. Son actores con gran poder, es decir, la gran corrupción es un crimen de poder, no la comete cualquiera, tiene que ser alguien que tiene poder económico o poder político. En segundo lugar, moviliza ingentes cantidades de recursos, miles de millones de dólares, billones en el lenguaje de estos tiempos. Por favor, todavía vamos al anterior. Y además tiene, y esa es lo que la diferencia de la corrupción tradicional, por decir de alguna manera, su tercera característica es que tiene un impacto en el goce y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Por eso, quienes han tratado de definirla señalan, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas dijo ya hace un tiempo que la gran corrupción se caracteriza por penetrar los niveles más altos de los gobiernos, y fíjense lo que ha pasado en América Latina con el caso Lava Jato, ¿no? ¿Cuántos presidentes? Hasta la última cuenta que yo hice eran 16 presidentes de la región que estaban presos, investigados o prófugos por estar involucrados en una sola estructura de corrupción como fue Lava Jato. Y esa penetración de este tipo de corrupción en los niveles más altos del gobierno genera, por supuesto, grandes abusos de poder. Por eso, donde hay gran corrupción, normalmente tenemos gobiernos autoritarios, dictatoriales, abusivos y violadores de los derechos humanos. Y ustedes en Venezuela lo saben bastante mejor que yo. En el año 2016, Transparencia Internacional, después de un ejercicio que nos tomó un par de años de poder focalizarlo, llegó a la conclusión de que podíamos definir a la gran corrupción como el abuso de poder de alto nivel. Aquí está el elemento poder de los autores de este tipo de corrupción, que beneficia a esos pocos autores a costa de grandes sectores de la población. Es decir, el daño que genera la gran corrupción, y por eso es más relevante como prioridad estratégica, es un daño muy grande, es un daño muy extendido. No es lo mismo, aunque es igual de malo, igual de impactante en la vida de las personas, pero no es lo mismo un policía que esté en una esquina cobrando unas pocas monedas como un soborno a un presidente que se lleva, como en el caso peruano recientemente, 30 millones de dólares en una sola movida en el caso Odebrecht. ¿No es cierto? Y una característica típica de este tipo de corrupción es que normalmente permanece impune, es decir, no genera consecuencias penales ni legales para sus autores, porque son autores, volviendo al primer elemento, que tienen poder
pueden contratar abogados importantes y muchos abogados tienen redes de influencia en la política, etcétera, etcétera, y por lo tanto pueden rehuir esa responsabilidad penal o legal. Interesantemente, en nuestra región, el caso Lava-Jato precisamente ha significado, por lo menos en su inicio, un quiebre en esa tradición de impunidad, y hemos visto cómo poderosos empresarios, presidentes y políticos han desfilado por el banquillo de los acusados e incluso se han ido a la cárcel y algunos se han ido a la otra vida, como el caso de Alan García en el Perú, que prefirió suicidarse antes que enfrentar la cárcel por una investigación vinculada al caso Lava-Jato. Dicho sea de paso, yo estoy hablando desde el Perú, soy peruano, y en mi país tenemos los últimos 5 presidentes elegidos democráticamente o presos, o investigados, o con arresto domiciliario, o prófugos, más uno que se quitó la vida, como he mencionado el caso de Alan García. Tanto así que cuando vino el Papa en una visita hace un par de años, dijo, ¿qué pasa en el Perú que todos los presidentes terminan presos por corrupción? Y claro, no es un problema del Perú solamente, y alguien dijo, creo que con buen criterio, por lo menos en el Perú se van presos, ¿no? En otros países siguen gobernando con mucha impunidad y moviéndose con toda soltura. Bueno, estas son las características fundamentales de lo que yo considero que es un nuevo fenómeno. Hasta hace 2 décadas probablemente hubiéramos podido contar con los dedos de una mano a los autores de gran corrupción. Ahí estaba Abacha en Nigeria, Suharto en Indonesia, Marcos en Filipinas. Probablemente podríamos poner en esa lista a Fujimori en el Perú, a la familia Dos Santos en Angola, pero con los 10 dedos de la mano podíamos contar a los autores de gran corrupción. Hoy todos los días prendemos la televisión o abrimos un periódico y nos encontramos con un escándalo de inmensas dimensiones. Pensemos nada más en el último escándalo que hemos visto, que es el del rey emérito de España, ¿no? Que con toda impunidad se ha ido de España a los Emiratos Árabes acusado de haber recibido nada menos que la friolera de 100 millones de euros por un contrato vinculado a una empresa de ese país. Siguiente, por favor. Yo quería terminar mi referencia a la gran corrupción con este desglose que me parece muy interesante. Estos son los elementos que caracterizan a la gran corrupción. Tiene un factor económico, representado por la gran cantidad de recursos que moviliza, pero tiene un aspecto político también que tiene que ver con esa penetración sobre el sistema de gobierno, ¿no? Y por eso vamos a ver luego que se trata normalmente de una corrupción sistémica, estructural, y por lo tanto tiene una expresión política muy clara desde el núcleo mismo del poder. En tercer lugar, decía, es una corrupción sistémica, no es espontánea, no es episódica, sino que es histórica. A quienes han tenido la oportunidad de leer el libro titulado ¿Por qué fracasan los países?, sus autores acaban de sacar un nuevo libro que se llama algo así como El pasadizo estrecho, donde concluyen que efectivamente el carácter sistémico de la corrupción en muchas partes del mundo, y en particular en América Latina, tienen que ver con los patrones de colonización sobre los cuales se construyeron nuestros estados. Entonces, no es que hay un mal gobierno o un líder negativo y por eso tenemos corrupción. Históricamente hemos padecido de una corrupción que se enquistó en las estructuras mismas de nuestros estados cuando fueron organizados. El cuarto factor es el factor social, y este es el que nos interesa para centrar las ideas en esta presentación. Y es que la gran corrupción tiene un impacto negativo sobre los derechos fundamentales de las personas y sus libertades políticas. Y finalmente, el factor impunidad al que ya me referí, es decir, que rápidamente y fácilmente pueden eludir la acción de la justicia precisamente por el poder que detentan. Entonces, todo esto es para decir algo muy simple y que debería poder entenderlo un niño, y lamentablemente esa asociación normalmente no la hacemos. Y es que la corrupción mata, señores y señoras. La corrupción enferma, la corrupción impide que nuestros niños tengan educación, que los más pobres tengan acceso al agua potable, a un hospital digno.
que tengan comida, ¿no? Hemos visto situaciones dramáticas en la propia Venezuela y nadie puede negar que esa escasez de alimentos, de medicina, de energía eléctrica, que es tan importante para tantas cosas, o de vivienda digna, es producto de prácticas corruptas, sistémicas y permanentes de una mafia enquistada en el poder. Eso hoy es indiscutible. Entonces, preguntarse cuál es la relación entre derechos humanos y corrupción en regiones del mundo donde esto se presenta con tanta claridad, a veces parece una verdad de perogrullo, reiterativo. Y fíjense lo que estamos viviendo a raíz de esta pandemia mundial del COVID-19. ¿Por qué países como el mío, de pronto, o Chile, que parecía que se iba a escapar de la realidad latinoamericana y que ya estaba camino a ser un país de estándar del primer mundo, estamos ubicados entre los primeros países con cantidad de muertos por 100.000? El Perú está en este momento en el número 1, el número 2, solamente Bélgica, que tiene una población de ancianos, está por encima del Perú. ¿Por qué es que nuestros sistemas de salud han colapsado tan rápidamente, pese a que hemos hecho cuarentenas largas y desde un inicio? Porque evidentemente aquí se distrajeron miles de millones de soles, que es nuestra moneda, pero podríamos decir miles de millones de dólares también, que debieron haber ido a inversiones en el sistema de salud, en el sistema de educación, en la generación de trabajo formal, porque algunos cuantos se los llevaron a sus bolsillos y a sus cuentas en Europa, en Estados Unidos, a sus casas de lujo, etcétera, etcétera. Hoy no queda más claro, porque ya es imposible que sea más evidente, que la corrupción es la responsable de todas estas muertes, o de la gran mayoría de las muertes que estamos teniendo, y el sufrimiento y el dolor que se le está infligiendo a nuestros pueblos a raíz de esta crisis sanitaria. Estaba revisando unas cifras. En el año 2016 salió una investigación que decía que si no se hubiera desviado la mitad de lo que se desvió en ese año en prácticas corruptas, hubiéramos podido construir 72 hospitales en el 2016, contratar a más de 70.000 nuevos médicos y crear escuelas con señales de internet. Ustedes se imaginarán lo crítico que es en un país como el mío llevar educación a distancia con sistemas electrónicos en las zonas rurales donde ni siquiera hay señal de internet. Tenemos niños que tienen que caminar por los Andes 4 o 5 horas hasta llegar a un cerro para poder conectarse, 10, 14, 20 niños con el teléfono del único vecino que tiene un dispositivo electrónico en la zona. Y todo esto tiene que ver con la corrupción y tiene que ver evidentemente con los derechos humanos, porque la vida, la salud, la educación, el alimento, el agua potable, la vivienda digna, todos son derechos fundamentales. Y ya no hablemos de los otros derechos menos tangibles, como son el de la libertad, el derecho a un ambiente saludable, el derecho a la cultura, etc. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, hay una clara relación entre corrupción, pobreza e inequidad. Bloom, que es un experto en estos temas, señala que hay un círculo vicioso, que es el círculo de la inequidad y la corrupción. A mayor corrupción, la gente deja de tener confianza en sus autoridades y esa corrupción genera más inequidad, pero no se puede salir de la situación de inequidad porque no hay confianza y la corrupción se sigue montando una sobre otra. Entonces, no hay posibilidad de salir de este círculo vicioso porque se retroalimentan ambos espacios. Corrupción, falta de confianza, inequidad, inequidad, corrupción, falta de confianza, y seguimos dando vueltas como en un carrusel. Hoy por hoy, nadie que viva en nuestra parte del mundo puede negar que una de las grandes causas, si no la más importante, de los niveles de pobreza que vivimos tiene que ver precisamente con los grados de corrupción que nos afectan. Somos la región del mundo más inequitativa, América Latina, donde hay la gente con mayores recursos y la gente con recursos en el mundo. Ann Peters, que es una académica que ha venido trabajando estos temas
en los últimos tiempos, señala algo que es muy relevante. Los países que tienen altos niveles de corrupción tienen un desempeño pobrísimo en materia de derechos humanos. Son países donde la gente, por ejemplo, no tiene acceso a la justicia en términos de igualdad, donde los niveles de libertad de expresión o libertad física son menores, donde el hambre, la enfermedad no pueden ser paliados porque no hay medicina, no hay alimento, etc. Entonces, claramente, y no tenemos que remontarnos por mucho tiempo, y creo en una actitud un tanto cínica, cuando vivíamos estas cosas, mirábamos el mapa y decíamos, eso pasa en África. Bueno, hoy día, lamentablemente, en algunos casos incluso hemos superado los estándares de pobreza y violación de derechos humanos vinculados a las prácticas corruptas. Y esto es relevante porque en la teoría jurídica, y esto es un reconocimiento universal, los estados tienen tres responsabilidades respecto de los derechos humanos. En primer lugar, tienen que asegurar su respeto. Es responsabilidad del Estado, no de los ciudadanos, que sus derechos humanos sean respetados. Y para eso tiene que crear la infraestructura legal y la infraestructura del Estado de Derecho para que ese respeto a esos derechos fundamentales de las personas sean una realidad. En segundo lugar, corresponde al Estado, es decir, al gobierno de turno, pero al Estado en general, proteger esos derechos, no solamente respetarlos y reconocerlos en un texto constitucional y crear la infraestructura legal, sino asegurar los mecanismos de protección. Y eso quiere decir que todo ciudadano tenga a dónde recurrir si es que esos derechos humanos son atropellados y haya a la espalda de un Estado y de un gobierno que le diga, no te preocupes, nosotros vamos a asegurar de que no seas agredido en esta materia. Y en tercer lugar, le corresponde al Estado fundamentalmente que los derechos humanos sean satisfechos. Es decir, tiene que asegurarse de que hayan escuelas bien abastecidas, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, lo mismo en infraestructura de salud, lo mismo en seguridad alimentaria, en redes de agua potable, etc. Esa es la teoría, y eso es lo que los estados deberían hacer. Pero resulta que en países como los nuestros, es precisamente la gran corrupción la que impide que haya un respeto a los derechos humanos y es un mecanismo, es un arma de agresión frente a la vigencia de los derechos humanos. Cuando nuestros gobernantes y autoridades y las redes vinculadas a ellos, porque evidentemente cuando hablamos de corrupción a veces se nos ocurre que corrupción solo es soborno, y está claro que no es así. Otros estudiosos como Sarah Chase ya demostraron que hoy la corrupción es mucho más compleja. Estamos hablando de redes en las que interactúan agentes estatales, políticos, partidos, autoridades de alto nivel, funcionarios, con élites empresariales, con crimen organizado, con profesionales liberales para generar estos desvíos de recursos que hoy día son cuantiosos por el poder que tiene el crimen organizado y por el poder que tienen estas redes y estas empresas. Hemos visto lo de las empresas brasileras, son empresas que movilizan miles de millones de dólares en 15 países, como ocurrió en el caso Lava Jato, 3 países en África, 12 en América Latina. Entonces, esto es central para poder entender la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. Y recién la comunidad anticorrupción hemos venido tomando conciencia de que podemos recurrir a un enfoque de derechos humanos y al sistema de derechos humanos para tratar de impedir, prevenir prácticas de gran corrupción y si se producen, buscar que se generen las consecuencias y las sanciones penales, civiles, públicas, que eso exige. Y en ese contexto, Naciones Unidas creó lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son otra cosa que la agenda para el 2030. Y en esa agenda se han fijado 17 objetivos. No a la pobreza, cero hambre, educación adecuada,
agua potable para todo el mundo, respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. 17 objetivos. Y el objetivo número 16, que le han puesto un nombre que no es el que debería tener, pero eso evidencia cómo hay una resistencia en la comunidad internacional por razones diplomáticas y políticas para llamar las cosas como deben ser llamadas. Este objetivo 16 se llama paz, desarrollo y por ahí alguna otra palabra, pero cuando uno entra al detalle de ese objetivo, lo que dice es, tenemos que reducir la corrupción. Y hay un cierto consenso hoy en la comunidad internacional que el objetivo de desarrollo sostenible número 16 es transversal a todos los objetivos de desarrollo y por lo tanto, si no se cumple, los otros no van a ser satisfechos. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí llegamos ya para ir cerrando al punto que anunció Merche al inicio de esta presentación. Lo que ha traído una ventana de luz y de esperanza es este informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 6 de diciembre pasado, que se llama Corrupción y Derechos Humanos, y que en su introducción señala claramente que lo que quiere es llamar la atención sobre el impacto que tiene la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho, pero particularmente sobre el goce y el ejercicio de los derechos humanos en el continente. Entonces, por primera vez vemos de una manera expresa que un organismo multilateral habla de este encuentro que tiene que darse entre derechos humanos y corrupción. En el análisis me refiero, porque en la práctica se da ya hace mucho tiempo. Y para nosotros, desde el lado anticorrupción, es muy relevante un enfoque de derechos humanos en nuestra lucha contra la corrupción, y para la comunidad de derechos humanos también es muy relevante entender que parte de su tarea pasa por combatir y prevenir la corrupción. Entonces ahora estamos hablando de alianzas estratégicas entre organizaciones que hacemos una y otra cosa. Siguiente, por favor. Y entonces rápidamente, con eso acabo, vamos a revisar cuáles son las ideas fuerza que trae este informe. En primer lugar, lo que acabo de mencionar. El informe dice que es indispensable integrar las agendas en materia de lucha contra la corrupción y defensa de derechos humanos porque son agendas complementarias. Hay una interdependencia entre una y otra. Y esto es muy importante porque por décadas, ciertamente las organizaciones de derechos humanos tienen mucho más historia y más recorrido y más trayectoria y grandes éxitos en sus luchas, pero las organizaciones anticorrupción como Transparencia Internacional, por ejemplo, tienen ya casi 2 décadas de existencia o más de 2 décadas de existencia y sin embargo no ha habido un diálogo muy fluido y estrategias comunes. Este informe dice hay que pensar en esas estrategias. Por ejemplo, uno de los grandes retos que yo veo en mi experiencia en este trabajo es que no hemos desarrollado una narrativa que permita que la gente entienda que su estado de pobreza y de negación de sus derechos fundamentales tiene que ver con que alguien le está robando su dinero, que alguien le está robando al Estado esos recursos que deberían satisfacer esos derechos fundamentales. Y entonces creo que este espacio de interdependencia entre derechos humanos y corrupción abre maravillosamente esa posibilidad. En segundo lugar, dice el informe lo que ya mencioné, que la corrupción en nuestra región es sistemática y por lo tanto tiene que haber un abordaje integral, no puede ser un abordaje parcial. Hay que hacerlo desde la perspectiva del abuso de poder, es decir, desde la perspectiva política. Hay que luchar para desterrar esa cultura de tolerancia en la población, en la ciudadanía. Somos países con altos niveles de tolerancia. Roba pero hace, ¿no? El viejo dicho tan vigente en nuestro medio. Y por supuesto hay que incorporar en este análisis a los agentes privados, tanto a la empresa, que muchas veces ha jugado de cómplice, otras se ha puesto de costado, son muy pocos los empresarios que realmente se la han jugado en esta lucha, y por supuesto el crimen organizado, que lamentablemente es tan fuerte en nuestros países, ¿no? Narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, contrabando, tráfico de personas y algunas otras prácticas criminales que son tan frecuentes en nuestro medio, contribuyen al carácter sistemático estructural de esta corrupción en América Latina y por lo tanto hay que enfrentarlo, un abordaje desde esa perspectiva completa también.
Dice la Comisión en este informe igualmente que es una obligación de los estados fortalecer los sistemas de administración de justicia porque son ellos precisamente los que van a impedir la impunidad y tratar de enfrentar con éxito la corrupción política. Lamentablemente en nuestros países muchos de nuestros sistemas de justicia están penetrados profundamente por la corrupción. En el Perú, los últimos 2 fiscales de la Nación han tenido que renunciar o ser destituidos por corrupción, están procesados en este momento. En la época de Fujimori, el presidente de la Corte Suprema, la fiscal de la Nación y otros jueces y fiscales terminaron investigados y procesados, y acaba de producirse en mi país una reforma profunda, iniciarse una reforma profunda, ojalá que llegue a buen término, en la que se ha destituido a todos los miembros del Consejo de la Magistratura por estar vinculados a una red criminal que se llama los cuellos blancos del puerto. Entonces, hay efectivamente en los sistemas de justicia una urgencia para poder implementar una agenda anticorrupción que permita que la justicia precisamente se convierta en el escudo de defensa de los derechos humanos y de destierre de la impunidad en nuestros países. Y también llama a la Comisión la atención sobre los grupos vulnerables en nuestros países, no solamente los pobres, quienes están en una situación de vulnerabilidad social por carecer de recursos, por haber sido postrados en la pobreza precisamente por quienes les han robado su futuro. Y aquí hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de inseguridad sanitaria, hablamos de impedimento del desarrollo de las condiciones básicas en las que un ser humano debe vivir. Y también habla de la necesidad de proteger a los activistas anticorrupción y activistas de derechos humanos porque son agentes de cambio, pero se convierten en objetivos vulnerables precisamente porque son enemigos de los sistemas corruptos. La siguiente. Bueno, y con esto acabo. Esto me parece que es muy relevante. Cualquier estrategia anticorrupción y de derechos humanos, mejor dicho, cualquier estrategia anticorrupción que pretenda atender a las necesidades de las personas tiene que tener un enfoque central sobre las víctimas. Y la necesidad, ya que es una corrupción estructural, de hacer cambios sistémicos para que las víctimas puedan salir de esta situación de postración. Entonces, es indispensable exigir la rendición de cuentas de las autoridades, que haya menos tolerancia en la ciudadanía y que prime el Estado de Derecho antes que la arbitrariedad y el abuso, que son las características que normalmente nuestros gobiernos autoritarios, corruptos, poco interesados en el bien común, normalmente desarrollan. También se refiere el informe a la necesidad de la cooperación transnacional, la cooperación internacional. Hoy la corrupción es global y lo hemos visto en el caso Lavajato. 12 países de América Latina involucrados en un solo esquema de corrupción y 3 en África, con empresas offshore, 4 capas de empresas offshore solamente en el caso de Odebrecht, con un banco propio comprado con ellos en una isla en el Caribe. Es decir, esto requiere evidentemente de fuerzas internacionales y por eso también nuestros esfuerzos por tratar de crear equipos conjuntos de investigación como establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y por último, y es muy interesante, con eso acaba el informe de la Comisión diciendo, esto nos obliga a nosotros, al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a pensar en estrategias anticorrupción, porque si queremos proteger los derechos humanos, tenemos que protegerlos de las agresiones de la gran corrupción. Entonces, a partir de ahora, vamos a intentarlo. Eso lo digo yo, no lo dicen ellos. Ellos también lo dicen, pero la sociedad civil tiene que empezar a intentar a exigir medidas cautelares para casos de gran corrupción, que el sistema interamericano desarrolle audiencias donde se puedan escuchar casos de gran corrupción y su impacto en los derechos fundamentales, llevar casos individuales y la aspiración máxima en la que nos estamos moviendo en este momento desde la comunidad anticorrupción regional, es pensar en que se cree una relatoría al interior de la Comisión Interamericana en materia de corrupción. Así como hay una relatoría para la libertad de expresión y otra relatoría
para el medio ambiente y los derechos económicos, sociales y culturales, dado que la corrupción se ha convertido, y eso lo dicen las encuestas de todos nuestros países en el último año, dado que la corrupción es el problema número 1 de nuestros países, con toda justicia amerita una relatoría especial para que haya una oficina pequeña, dinámica, en el sistema interamericano que pueda viajar a nuestros países, hacer reportes, entrevistarse con las autoridades, exigir información y cambio, etc. No debe escapar a nuestra atención, no sé cómo será en Venezuela hoy, pero aquí se hizo una encuesta en el medio de la pandemia, en el mes de mayo, cuando ya teníamos varios miles de muertos. Y preguntado al ciudadano peruano cuál es el problema número 1 del país, no dijeron el coronavirus, no dijeron la pandemia, dijeron la corrupción. Y eso creo que nos ubica en la real dimensión. Hemos pasado por tanto en este país que creo que hoy los ciudadanos tienen bastante más conciencia que antes, aunque falta mucho todavía, pero contar con una relatoría especial en materia anticorrupción al interior de la Comisión sería una gran conquista para América Latina. Muchas gracias.